A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de los niveles científicos de la lengua para el área de comunicación y lenguaje de quinto diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Y antes de iniciar, siempre es importante recordarles que deben de lavar sus manos constantemente con agua y con jabón, y si no, también pueden ustedes utilizar su gel antibacterial. Y hoy en Lengua de Señas tenemos a Mauricio. Hola, Mauricio. Y así es como nosotros entonces vamos a iniciar con este tema, que por supuesto nos vamos a adentrar más a lo que son los niveles científicos de la lengua. Ya no nos vamos a abarcar un poco acerca de la literatura como nosotros estábamos viendo en semanas anteriores, sino que nos vamos a ir más que todo a la unidad lingüística, donde también vamos a ver parte de la gramática, que para mí también es importante porque no solamente la comunicación y lenguaje se va a caracterizar de la literatura, sino que también de la lingüística y todas las ciencias que las dividen ellas, en este caso también la gramática. Entonces, para poder hablar un poco acerca de la gramática y de la lingüística, es importante conocer los niveles científicos de la lengua, que según diversos lingüistas los clasifican de forma de 4, ¿sí? Como lo podemos ver en este momento. Pero ¿qué podemos hablar de la lingüística? Sabemos que la lingüística es la que estudia científicamente al lenguaje articulado. Por lo tanto, para que nosotros podamos realizar ese análisis, vamos a identificar estos 4 niveles, que va a ser el nivel de los sonidos, el nivel de las formas, el nivel de las funciones y relaciones y el nivel también del significado. Entonces vamos a ir paso a paso y más que todo hoy les voy a hablar de una forma general en cada una de ellas y después las vamos a ver de forma específica para que nosotros logremos adentrarnos a lo que es la gramática también. Entonces, ¿qué podemos hablar a grandes rasgos de la fonología? También se le conoce como la fonética y la fonología. En este caso estudian cosas totalmente diferentes, pero van relacionadas unas de las otras. Cuando hablamos nosotros de fonética, estamos hablando de todo nuestro sistema respiratorio, que se encarga, como nuestro aparato fonador, de poder transmitir y poder hablar. Ese es el estudio científico que se le hace. Y antes de continuar, quiero recordarles que todo lo que vamos a ver son ciencias. Antes se le conocían como disciplinas, pero quedan tal vez obsoletos porque ya son unos niveles científicos, porque es una ciencia, porque nosotros podemos adentrar cada uno de los pasos para poderlo realizar. De igual forma, los niveles científicos de la lengua se le conocía antes como la rama de la gramática, pero lo vamos a dejar también obsoleto porque dentro de la lingüística, como les explicaba, se adentró a la gramática. Por lo tanto, también estos niveles. Entonces, la forma correcta de llamarlo es niveles científicos de la lengua. Entonces, como les explicaba, referente a la fonética, es la que estudia todo el aparato fonador, ¿sí? Cómo nosotros también podemos utilizar nuestras cuerdas vocales para poder hablar y poder darle esa interpretación también a las palabras. Referente a la fonología, es esa ciencia que estudia el sonido articulado, la forma en cómo el ser humano da a entender alguna palabra a través de cómo lo dice. En este caso, lo que se estudia es la unión de cada palabra al momento que nosotros la expresamos. Podemos hablar un ejemplo como el abecedario, ¿sí? Podemos hablar, por ejemplo, consonantes y vocales. ¿Cómo es ese estudio que se realiza el sonido de la M, el sonido de la A? Y si nosotros decimos la como la M y la A y unimos esta unión entre ma y ma, pues nos puede dar la palabra mamá. Por lo tanto, eso es lo que se encarga la fonología, dar esa unión de cada fonema que también es estudiado dentro de este sistema. Por otro lado, tenemos la morfología, y que es la que se encarga de darle la forma a las palabras. En este caso, contrario a nuestra fonología, la morfología, lo que vamos a interpretar, posiblemente vamos a identificar dentro de los morfemas,
que van a ser esas unidades mínimas también al momento de que nosotros vayamos a ampliar una palabra completa, dentro de los morfemas o dentro de las palabras. También podemos identificar todas aquellas palabras primitivas o palabras derivadas de una sola palabra, y como nosotros podemos identificar dentro de nuestro idioma, en una palabra nosotros podemos hacer la invención de una infinidad de palabras. Entonces, de eso se trata la morfología, darle esa estructura a cada una de las palabras. Y si ustedes conocen más acerca de la morfología, también ustedes pueden identificarlo en casa. Por ejemplo, como el morfema base, el morfema clase, dentro del morfema clase, el morfema derivativo, el morfema flexivo. Y como les digo, de manera general les estoy explicando los niveles científicos porque los vamos a ver ya de forma específica y los vamos a analizar también de forma específica. Ahora bien, la sintaxis se le conoce como la de funciones y relaciones. Básicamente, como nosotros podemos identificar la sintaxis, es esa ciencia que estudia las funciones y las relaciones de las palabras. En este caso, o en otras palabras, es ese sistema que se encarga de darle la estructura a una oración. Por supuesto que tenga coherencia y que tenga cohesión, porque es importante llevar ese orden lineal al momento que nosotros vayamos a escribir. Por lo tanto, a grandes rasgos podemos hablar que dentro de la sintaxis podemos identificar también las oraciones unimembres, las oraciones bimembres, las oraciones simples, las oraciones compuestas y todo lo relacionado a su análisis. Entonces también dentro de este nivel lo vamos a ver específico más adelante para que nosotros podamos identificarlo. Ahora bien, es importante recalcar que dentro de la sintaxis y la morfología, estos dos son pilar fundamental para la gramática descriptiva. Si hablamos de gramática, que también es otra ciencia que estudia la lingüística, podemos identificar que existen infinidad de gramáticas y eso es lo que nosotros vamos a poder identificar. Podemos hablar de la gramática tradicional, que es la que se encarga de darle esa estructura correcta a las palabras y que posiblemente la Real Academia Española sea la habilitada en este momento para decir si una palabra es correcta o incorrecta. Y también entonces la gramática descriptiva es la que se va a encargar de darle ese orden a cada una de la estructura, con sus dos pilares fundamentales, que va a ser la morfología y la sintaxis. Entonces estas también las vamos a adentrarnos cuando vayamos a identificar la gramática y podamos hacer un análisis en las oraciones, que por supuesto me imagino que ustedes ya están muy adelantados a realizar un tipo de análisis en la oración. Ahora bien, de último tenemos la semántica, pero la dejé de último también porque vamos a hablar un poco más acerca de este tema. Dentro de la semántica lo que estudia, es la ciencia que estudia todo el significado de las palabras. Dentro de la semántica es muy complejo abarcar un estudio. Siempre los estudios que se van abarcando de la semántica para muchos autores posiblemente sea irrelevante o innecesario, pero para otros sea fundamental. En lo personal le puedo decir que la semántica es muy fundamental porque de allí se deriva todo lo demás, todo el significado que nosotros les vayamos a querer dar a las palabras o en este caso a nuestra lengua o al lenguaje, ¿verdad? Todo este sistema articulado. Por lo tanto, la semántica no queda obsoleta, sino que la semántica sigue haciendo estudios a través del tiempo. Por lo tanto, podemos identificar estos 4 niveles entonces de manera general dentro de la lingüística. Y cómo es de interesante poder hablar de esa competencia lingüística que cada uno de nosotros tenemos. Esa posibilidad en la mayor parte del tiempo de que uno aprende antes a hablar que escribir. ¿Y cómo es eso de interesante de que nosotros podemos hablar y poder hacer esa articulación de las palabras de una forma lineal, ya que en nuestra mente existen esas palabras, pero no existe una idea lógica o central, sino que al momento que nosotros podemos transmitirlo por medio de la fonología. Entonces, todo ese sistema de significación también nos lo va a dar la semántica. Entonces, ¿qué es un significado? Un significado lo podemos abarcar también como un signo. Pero si hablamos de signos, el signo el ser humano se lo da específicamente a la interpretación que se lo quiere dar, ya sea una comunidad o específicamente un grupo de personas. Y por eso el signo es prevaleciente y es muy importante dentro de la semántica. Entonces, vamos a abarcarnos en este momento en un poco de semántica. Les voy a hablar tal vez un poco de generalidades de la semántica y vamos a estar viendo también más adelante alguna clasificación de las palabras en manera semántica.
ya que para poder hacer una estructura dentro de la gramática y podamos identificar la morfología y la sintaxis, es importante que también conozcamos la gramática. Para mí, y en lo personal, en la forma de cómo me gusta trabajar, para que también todos aprendamos, es de primero hablar de la semántica y después nos vamos a ir directamente a la fonología, después nos vamos a ir a la morfología y por último nos vamos a ir a la sintaxis, ya teniendo preestablecido todo el conjunto de las ciencias de la lingüística. Entonces, como les explicaba, la semántica es la que se encarga de estudiar el significado de las palabras. También podemos hablar que lo que estudia es el semema o el semantema. Dentro de esta significación, dentro de la semántica, podemos identificar también el signo lingüístico. Como les digo, hablar de semántica es muy amplio. Podemos hablar muchas cosas de la semántica, pero les voy a hablar lo que a mi punto de vista es más específico y para que vayamos entendiendo un poco acerca de la semántica. Entonces, dentro de la semántica existe también el signo lingüístico, que lo da el autor que se llama Ferdinand Saussure. Ferdinand Saussure habla del signo lingüístico, en donde se da una interpretación de un significante y un significado. Un significante podemos hablar esa articulación de las palabras y el significado podemos hablarlo también dentro de la imagen también que lo podemos identificar. Entonces, significante y significado. ¿Cómo lo podemos abarcar nosotros entonces dentro de la semántica o dentro de estas ciencias que estamos identificando? Principalmente, el significante podemos hablar de ese conjunto de palabras o articulaciones que cuando se unen forman una palabra. En este caso podemos hablar que el significado se le va a poder dar específicamente dentro de la fonología, porque si hacemos la unión de la A con la R, con la B, con la O y con la L, nos va a dar una palabra completa. Pero si lo hacemos de forma fonológica, podemos decir una A, R, B, O, L. Y el conjunto de ellas da árbol. Pero a comparación de nuestro significado, que va a ser la imagen mental. Significado, imagen mental, significante, imagen acústica. Entonces, el significado va a ser de manera semántica. ¿Por qué va a ser semántica? Porque el significado, o sea, la interpretación que usted le va a dar, va a ser totalmente diferente a la otra interpretación que otra persona le puede dar. En este momento podemos identificar dentro del significado, dentro de la semántica, un árbol. Pero yo quiero que ustedes en este momento en casa puedan imaginar un árbol. Y específicamente yo les puedo asegurar que la mayoría no está pensando en un árbol como el que yo dibujé en este momento. Por eso es semántico, porque el significado se lo va a dar usted. O en este caso podemos identificar una manzana. Y quiero que todos ahorita en casa imaginen una manzana. Posiblemente en este momento unos la imaginaron de color verde y posiblemente otros la imaginaron de color rojo. Entonces, ese es el significado que se le da a la semántica y por lo tanto también el estudio de esto es un poco complejo y es mucho más abarcado. Pero sí les quería dar el ejemplo del significante y el significado para identificar que el significante se le puede dar una forma de fonología y al significado se le puede dar más una forma semántica a la interpretación del signo que el ser humano le va a dar. Entonces, así es como yo les puedo hablar de manera amplia dentro de la semántica y ya estaríamos viendo nosotros entonces también dentro de la semántica su clasificación en las palabras. Podemos identificar dentro de las palabras como los pronombres, la clasificación semántica, también los sustantivos, los adjetivos y todo lo relacionado también a las diferentes categorías gramaticales. Entonces, espero de verdad que podamos ir paso a paso identificando cada una de ellas para que nosotros podamos tener esa habilidad y esa competencia lingüística y más que todo poder darle la interpretación a la gramática y poderle dar ese significado. Entonces, para mí fue un placer poderles explicar un poco acerca de los niveles científicos de la lengua y siempre mi consejo será que usted pueda investigar más en casa. Entonces, en este momento les pregunto, ¿qué aprendieron hoy ustedes sobre los niveles científicos de la lengua? Y si ustedes tienen a alguien en casa para que lo puedan compartir, también ustedes lo pueden compartir. De igual forma, siempre les tengo en cuenta que ustedes puedan guardar sus trabajos en su portafolio Aprendo en Casa. Y entonces, espero de verdad que les haya gustado este tema y vamos a continuar en los siguientes días hablando acerca de cada una de la clasificación de estos niveles científicos de la lengua. Entonces, les recuerdo siempre
lavarse sus manos constantemente con agua y con jabón, y si no pueden también utilizar su gel antibacterial. Sobre todo quédense en casa y nos vemos a la próxima.